Todo comenzó con una idea loca. Un coche que no solo te llevara, sino que te hiciera sentir vivo. Así nació el Ford Mustang, un símbolo de rebeldía que rompió todas las reglas y dejó huella en la historia del automovilismo. Detrás de su éxito, hay decisiones valientes, riesgos que nadie más se atrevió a tomar, y un rugido que resonó en una época que pedía a gritos un cambio. Solo alguien dispuesto a desafiar las normas podía crear algo tan audaz. Hoy, en 2024, el Mustang sigue rugiendo, enfrentando nuevos desafíos como la electrificación, pero sin perder su esencia. No es solo un coche, es un ícono. Un auto que no solo se conduce, sino que se vive. Esta es su historia. A principios de los años 60, Ford se encontraba en una encrucijada. Sus coches cumplían con las necesidades básicas de transporte, pero no despertaban emoción ni pasión. Mientras tanto, Estados Unidos experimentaba un cambio cultural significativo. Los baby boomers. Pero, ¿quiénes eran los baby boomers? Fue la generación que nació entre los años 1946 y 1964. Marcaron una época de estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial. Este boom de nacimientos impulsó a una generación joven, optimista y con un poder adquisitivo sin precedentes. Crecieron en un mundo en expansión, donde la compra de productos y servicios definía su estilo de vida. Buscaban algo que reflejara su espíritu de independencia y su amor por la velocidad. En ese entonces, las marcas competidoras como General Motors y Chrysler apostaban por vehículos grandes y familiares, mientras que los deportivos europeos eran caros y exclusivos. Sin embargo, Lee Iacocca, un visionario dentro de Ford, vio una oportunidad en este vacío del mercado. Iacocca presentó la idea de un coche deportivo que fuera asequible, personalizable y diseñado para emocionar. Sin embargo, la junta directiva de Ford, dominada por hombres con un enfoque conservador, respondió con escepticismo. Ford es una marca para familias, argumentaron. No hacemos coches para presumir. De hecho, cuando Iacocca les mostró el diseño, algunos ejecutivos reaccionaron sorprendidos, comparando la propuesta con algo tan impensable como si Ford decidiera cambiar su color azul a rosa. Una idea tan atrevida como cambiar la esencia de la marca. Pero había algo más. Henry Ford II, nieto del legendario Henry Ford, tenía una competencia feroz con Ferrari y Lamborghini. Cuando Enzo Ferrari rechazó una oferta de compra por su empresa, Ford II lo tomó como algo personal. Y la gota que colmó el vaso fue un comentario de Lamborghini, diciendo que Ford fabrica coches feos en fábricas feas. Molesto por ser llamado Henry Ford II, el presidente decidió demostrar quién dominaba la carretera. Aprobó el proyecto del Mustang, exigiendo a sus mejores ingenieros y pilotos que diseñaran un auto no solo para las calles, sino también para las pistas. Su objetivo era claro: derrotar a Ferrari y Lamborghini en la mítica carrera de Le Mans. Le Mans, conocida como las 24 horas de Le Mans, es una de las carreras de resistencia más prestigiosas del mundo, donde la velocidad, la ingeniería y la resistencia son puestas al límite. Para Ford, ganar allí no solo significaba una victoria deportiva, sino una declaración global de su poderío. Con una inversión arriesgada y los mejores recursos de la compañía, Ford decidió apostarlo todo al proyecto Mustang. Fue así como Lee Iacocca, con su visión audaz y determinación, logró convencer a Henry Ford II y obtuvo la aprobación del proyecto que cambiaría la historia automotriz. Y aunque algunos dicen que Lamborghini incluso llamó gordo a Ford II, lo cierto es que ese fuego de competencia fue lo que dio vida al Mustang. En cuanto al nombre, Iacocca y su equipo sabían que necesitaban algo que fuera tan audaz y emocionante como el coche mismo. Después de considerar varias opciones, se decidieron por Mustang, inspirado en el P-51 Mustang, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Este avión era famoso por su agilidad, velocidad y capacidad para enfrentarse a desafíos. La elección del nombre reflejaba perfectamente lo que se quería transmitir con el coche. Un vehículo rápido,
audaz y libre, como el avión que luchó por la libertad. El logo del caballo galopante, que hoy es sinónimo de Mustang, también fue seleccionado para reflejar ese espíritu de libertad y rebeldía. Aunque muchos asocian el caballo Mustang con el logo del Ford, lo cierto es que sí está inspirado en un caballo, pero no en cualquiera. Se trata del salvaje Mustang americano. Este emblemático animal, que recorre las vastas llanuras de Estados Unidos, simboliza libertad, rebeldía y velocidad. Por otro lado, el nombre Mustang no proviene de los caballos, sino del legendario avión de combate P-51 Mustang, conocido por su potencia y agilidad en la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, el caballo del logo representa al Mustang salvaje americano, mientras que el nombre rinde homenaje al avión. Dos símbolos de fuerza unidos en un mismo auto icónico. El 17 de abril de 1964, el Ford Mustang hizo su debut oficial en la Feria Mundial de Nueva York. Y no fue solo un lanzamiento, fue un terremoto. Ford no dejó nada al azar. Invirtieron en una campaña de marketing sin precedentes, que incluyó anuncios en más de 2.600 periódicos y un comercial transmitido simultáneamente en las 3 principales cadenas de televisión de Estados Unidos. Para 1964, el debut del Ford Mustang fue más esperado que el certamen de Miss Universo. Y con razón, porque este auto también se llevó la corona. Los concesionarios Ford también se pusieron manos a la obra. Decidieron decorar sus espacios como establos para evocar el espíritu del caballo salvaje. Y como si fuera poco, ofrecieron promociones especiales que atrajeron especialmente a los jóvenes. Durante su presentación en 1964, el Ford Mustang no solo fascinó por su diseño y estilo, sino también por su precio. En aquel entonces, costaba $2.368 estadounidenses, un valor accesible para muchos jóvenes de la época. Si ajustamos este precio a la inflación actual, equivaldría a unos $19.768 estadounidenses hoy en día. Una ganga para lo que representa esta leyenda. El impacto fue inmediato, y no solo en las ventas. Las concesionarias se vieron literalmente rodeadas por compradores ansiosos. Algunos llegaron con dinero en efectivo, temiendo quedarse sin su Mustang. El primer día se vendieron más de 22,000 unidades, y al final del año, las ventas superaron las 417,000 unidades. Para 1966, Ford celebró la venta del 1,000,000 de Mustangs, consolidando el modelo como un fenómeno de mercado sin precedentes. Ahora bien, el éxito del Mustang no solo se debió a su brillante marketing. El coche también sabía cómo adaptarse a cada tipo de cliente. ¿Buscabas un coche económico y funcional? No hay problema, el Mustang tenía esa opción. ¿O preferías una máquina de alto rendimiento para hacer rugir el motor y competir en carreras callejeras? Claro que sí. El Mustang lo ofrecía todo, con opciones que iban desde un motor de 6 cilindros para los prácticos hasta un potente V8 para los amantes de la velocidad y la adrenalina. Más que un coche, el Mustang era un lienzo en blanco que cada conductor podía pintar a su manera. Este enfoque revolucionó el mercado automotriz, porque el Mustang no era solo un coche, era un reflejo de la personalidad de quien lo conducía. Este éxito no solo consolidó al Mustang como un fenómeno comercial, sino como un símbolo de libertad y personalización que marcaría una era. Mientras el Mustang conquistaba las calles, aparece en escena un hombre que cambiaría para siempre su historia: Carroll Shelby. Shelby ya era toda una leyenda del automovilismo. En 1959, ganó las 24 horas de Le Mans, pilotando un Aston Martin, un logro que lo posicionó como uno de los grandes en la historia de las carreras. Pero la verdadera chispa de esta historia nace con Lee Iacocca, el visionario detrás del Ford Mustang. Iacocca no solo quería crear un auto exitoso, sino también demostrar que Ford podía vencer a los gigantes europeos. Después de la humillación que sufrió Henry Ford II, cuando Enzo Ferrari rechazó venderle su compañía, el sueño de Ford era demostrar que podían superar a Ferrari y Lamborghini, no solo en las pistas,
sino también en los corazones de los amantes de la velocidad. Y qué mejor manera de hacerlo que aliándose con Carroll Shelby, un hombre que ya había probado ser imparable en las pistas y un genio en la construcción de autos. La Coca no buscó simplemente a un ingeniero o empleado, buscó a un aliado estratégico. Shelby, con su experiencia en las pistas y su genio para construir autos, aceptó el reto. Más que un trabajador, fue un colaborador con libertad creativa para transformar el Mustang en un auto que combinara potencia, estilo y desempeño en las pistas. Así comenzó una nueva era para el Mustang, una que lo elevaría al nivel de las grandes leyendas automotrices y marcaría la historia. En 1965, Shelby presentó el GT350, un Mustang diseñado para las pistas. Equipado con un motor V8 de 4,7 litros, 289 pulgadas cúbicas que generaba alrededor de 306 caballos de fuerza y una serie de modificaciones que lo hacían más ligero y ágil. El GT350 no tardó en convertirse en un éxito inmediato. Su diseño agresivo y su rendimiento envidiable lo hicieron destacar como un verdadero coche de carreras. Y aunque no era el coche más bonito de la pista, vaya que tenía carácter y velocidad, como un atleta con actitud. Pero Shelby no se detuvo allí. En 1967, lanzó el GT500, una versión más potente y agresiva, equipada con un motor V8 de 7.0 litros, 428 pulgadas cúbicas, capaz de generar 355 caballos de fuerza. Este coche no solo era más rápido, sino que también contaba con un diseño imponente que no dejaba a nadie indiferente. Si el GT350 era el rebelde, el GT500 era el tipo grande que todos miraban en una fiesta. El punto culminante de esta era fue el Shelby GT500 Super Snake, un auto legendario por su potencia y exclusividad, ya que solo se fabricó una unidad. Creado en 1967 por Carroll Shelby para probar los neumáticos Thunderbolt de Goodyear, este prototipo único lucía un elegante color Wimbledon White con franjas azules. Equipado con un motor 427V8 derivado del Ford GT40, producía 520 caballos de fuerza y alcanzaba velocidades de hasta 170 millas por hora, 274 kilómetros por hora, consolidándose como el Mustang más rápido de su época. Aunque se consideró una producción limitada, su elevado costo llevó a que permaneciera como una pieza única. Su exclusividad lo convirtió en un tesoro para los coleccionistas. En 2013, fue subastado por $1.300.000, estableciendo un récord en ese momento. Posteriormente, en 2019, se vendió nuevamente, alcanzando los $2.2 millones, reafirmando su estatus como el Mustang más valioso jamás vendido. El Shelby GT500 Super Snake no solo refleja la visión y el genio de su creador, sino también el deseo de Ford de demostrar su supremacía en las pistas y en el mundo automotriz. Estos coches no solo eran rápidos, eran auténticas obras de arte en movimiento. La colaboración entre Ford y Shelby no solo elevó el rendimiento del Mustang, sino que también lo posicionó como un icono del automovilismo, un símbolo de poder y estilo que seguía marcando el ritmo en las calles y en las carreras. La era Shelby transformó el Mustang de un coche deportivo popular a una leyenda de las carreras, dejando un legado que aún inspira a los entusiastas del motor en todo el mundo. Y como si fuera poco, el rugido del Mustang Shelby sigue vivo, recordándonos que, a veces, para romper las reglas, solo hace falta el motor adecuado. El Ford Mustang no solo dominó las carreteras, también conquistó las pantallas de e-cine, consolidándose en el icono de la cultura popular. Su papel más emblemático llegó en 1968, cuando Steve McQueen, el rey de lo cool, lo eligió como su fiel compañero en la película Bullitt. En esta cinta, McQueen interpreta al teniente Frank Bullitt, y su Mustang GT 390 Fastback se convierte en un personaje más de la historia.
La persecución de 10 minutos por las empinadas calles de San Francisco es considerada una de las mejores escenas de acción en la historia del cine. Derrapes, saltos imposibles y el rugido del motor del Mustang resonando por toda la ciudad. Esa secuencia redefinió lo que una persecución podía ser en pantalla. Si no viste Bullitt y sientes que te estás perdiendo de algo, ahí tienes una razón para buscarla ya. Lo que hizo esta escena tan especial fue su autenticidad. Sin efectos especiales digitales ni cortes rápidos, cada maniobra fue real. Steve McQueen, apasionado de los automóviles y piloto en su tiempo libre, insistió en realizar muchas de las acrobacias él mismo. Sí, así de intrépido. Incluso se involucró en los detalles técnicos, asegurándose de que el Mustang transmitiera la intensidad que requería la escena. No solo hizo cine, hizo historia sobre ruedas. El impacto de Bullitt fue tan grande que no solo catapultó al Mustang como un símbolo de velocidad y rebeldía, sino que también marcó un antes y un después en cómo los coches estaban representados en el cine. El Mustang Bullitt se volvió legendario, y Ford lanzó ediciones especiales en su honor en 2001, 2008 y 2019, manteniendo vivo su legado y su rugido. Pero Bullitt fue solo el comienzo. Desde entonces, el Mustang ha aparecido en más de 3,000 películas y series de televisión, consolidándose como el coche más icónico de la gran pantalla. Nada como un Mustang para recordar que el verdadero poder no siempre viene de los coches más caros. Los años 70 fueron una década oscura para los muscle cars. El embargo petrolero de la OPEP en 1973 desató una crisis energética que disparó los precios del combustible, obligando a los consumidores a priorizar la eficiencia por encima de la potencia. Este golpe directo puso en jaque a los coches grandes y potentes como el Mustang, que representaban lo opuesto a lo que el mercado ahora exigía: algo más amigable con el bolsillo. Ford, enfrentando una caída en las ventas y la presión por cumplir con las nuevas regulaciones de consumo y emisiones, sabía que debía adaptarse o arriesgarse a desaparecer. Así nació el Mustang II, presentado en 1974, como una respuesta estratégica a esta nueva realidad. Basado en la plataforma del compacto Ford Pinto, el Mustang II era más pequeño, más ligero y, lo más importante, más eficiente en combustible. Aunque distaba de las raíces deportivas del modelo original, este diseño se alineaba perfectamente con las necesidades del mercado. Los motores grandes y sedientos de gasolina fueron reemplazados por opciones más modestas. Y aunque el V8 de 302 pulgadas cúbicas, 5 litros, seguía siendo el más potente de la generación, no podía competir con los rugidos de antaño. En términos de ventas, el Mustang II fue un éxito rotundo. En sus primeros 4 años en el mercado, Ford vendió más de 1 millón de unidades, lo que demostró que el público estaba dispuesto a aceptar un cambio radical si este cumplía con las exigencias del momento. El Mustang II se convirtió en el salvavidas de Ford en tiempos difíciles. El coche que mantenía vivo el nombre Mustang, pero sin la potencia que una vez hizo famosa a la bestia. Sin embargo, no todo el mundo estaba feliz. Los puristas, acostumbrados al rugido de los potentes motores y al diseño agresivo del Mustang original, vieron al Mustang II como una traición a su espíritu. Para ellos, el caballo salvaje que representaba libertad y rebeldía había sido domesticado y reducido a un simple pony. En su mente, el Mustang se había convertido en un pony car. Ya no era el poderoso caballo de carreras, sino una versión más amigable y menos ruidosa. Pero, a pesar de las críticas, el Mustang II cumplió su propósito: mantener vivo el nombre Mustang en tiempos difíciles. Ford, mirando hacia el futuro, entendió que la capacidad de adaptarse era clave para la supervivencia en una industria tan competitiva y volátil. Este periodo no solo fue un recordatorio de que los tiempos cambian, sino también una lección para la industria automotriz. Los modelos que evolucionan, aunque puedan ser polémicos,
son los que logran superar las adversidades y mantenerse relevantes. Después de todo, hasta el caballo más salvaje necesita adaptarse de vez en cuando, aunque algunos fans prefieran que nunca pierda su rugido. Con la llegada de los años 80, la industria automotriz comenzó a levantarse de las sombras de la crisis del petróleo. El mercado de los coches deportivos volvía a despertar, y con él, los deseos de los entusiastas de sentir de nuevo la emoción detrás del volante. Ford, siempre atento a las tendencias, vio en este cambio una oportunidad para devolverle al Mustang el espíritu rebelde que lo había hecho legendario. La tercera generación, conocida como el Fox Body, marcó este renacimiento. Introducido en 1979, el Fox Body tenía un diseño más moderno y funcional, pero lo que realmente emocionó a los fanáticos fue el regreso de los motores V8, que trajeron de vuelta el rugido característico que los entusiastas tanto habían extrañado. Este Mustang no era solo un coche deportivo, era una plataforma versátil que ofrecía velocidad, rendimiento y, sobre todo, la posibilidad de personalización. ¿Te gustan los coches rápidos y ruidosos? El Fox Body era para ti. El Fox Body se convirtió rápidamente en el favorito de los amantes del automovilismo. Su peso ligero y diseño compacto lo hicieron ideal para las carreras de drag, mientras que su facilidad para ser modificado lo convirtió en el sueño de los entusiastas de la personalización. No era raro ver estos Mustangs en talleres de aficionados, siendo transformados en máquinas de velocidad únicas. Si algo aprendieron los fans del Mustang en esa época, es que no hay límite cuando se trata de ponerle más potencia, más ruido y un par de stickers brillantes. A medida que los años avanzaron, Ford continuó evolucionando el Mustang para adaptarse a las demandas del mercado. Con la llegada de los años 90, el Ford Mustang presentó su cuarta generación, conocida como el SN95. Este modelo rompió con las líneas cuadradas de antaño, adoptando un diseño más aerodinámico y fluido, que reflejaba las tendencias modernas de la época. Las curvas dinámicas y redondeadas no solo aportaron una estética renovada, sino que también mejoraron la eficiencia aerodinámica del vehículo. El interior del SN95 fue rediseñado para ofrecer mayor confort y tecnología. Inspirado en los tableros de los Mustang de 1969 y 1970, presentaba un diseño redondeado de doble cúpula, creando una atmósfera que combinaba lo clásico con lo contemporáneo. Además, se incorporaron mejoras en la calidad de los materiales, ofreciendo opciones de tapicería más refinadas y detalles que elevaban la experiencia del conductor y los pasajeros. Bajo el capó, el Mustang mantenía su esencia con opciones de motor que equilibraban eficiencia y potencia, destacando el icónico V8, que seguía siendo el favorito de los entusiastas de la velocidad. Esta generación también fue un éxito en el mundo de las carreras callejeras y eventos automovilísticos, destacándose por su versatilidad y estilo único. El SN95 no solo dominó las calles, sino que también dejó una huella en la cultura pop de los 90, apareciendo en videoclips, películas y siendo el sueño de muchos jóvenes de la época. Era un Mustang diseñado para los 90, pero que nunca olvidó sus raíces de velocidad, rebeldía y presencia en la carretera. Un auto que decía, soy moderno pero sigo siendo un Mustang. En 2005, Ford sorprendió con la quinta generación del Mustang, retomando las líneas clásicas de los años 60. Este diseño retro no solo trajo nostalgia, sino que revitalizó el amor por el muscle car. Entre sus modelos más icónicos destacó el Shelby GT 500, equipado con un motor V8 de 5.4 litros que producía 500 caballos de fuerza, devolviendo el rugido característico a las carreteras. Esta generación también dejó su marca en la cultura pop, apareciendo en películas como Soy Leyenda, 2007, donde un Shelby GT 500 protagonizó escenas memorables en un mundo postapocalíptico. En 2015, el Mustang rompió barreras al convertirse en un modelo global por primera vez, llevando su espíritu rebelde a mercados internacionales.
Su diseño más agresivo y aerodinámico conquistó a una nueva generación de conductores. Además, introdujo una suspensión trasera independiente, que mejoró notablemente su conducción y añadió un motor EcoBoost turboalimentado como opción eficiente sin sacrificar potencia. Esta generación también fue histórica al posicionarse como el deportivo más vendido del mundo durante varios años consecutivos, demostrando que el Mustang seguía siendo un referente global en su categoría. En 2024, el Mustang enfrentó una nueva era con la llegada de la electrificación. El modelo que encabezó este cambio fue el Mustang Mach-E, un SUV 100% eléctrico que rompió con las expectativas tradicionales del muscle car. Este vehículo no solo ofrecía un diseño moderno y dinámico, sino también una experiencia más sostenible, con cero emisiones y una autonomía que prometía ser ideal tanto para el día a día como para viajes largos. El Mach-E se convirtió en el centro de atención gracias a su equilibrio entre rendimiento y compromiso ambiental, posicionándose como el vehículo que marcó un antes y un después en la historia del Mustang. Sin embargo, Ford no olvidó a los puristas y mantuvo en su línea principal al Mustang Dark Horse, una versión de alto rendimiento equipada con un motor V8 tradicional, que continúa siendo el favorito de los amantes de la velocidad. Esta generación demuestra que la evolución no implica olvidar las raíces. Desde el futurista Mach-E hasta el poderoso Dark Horse, el Mustang sigue adaptándose a los tiempos sin perder su esencia de rebeldía y potencia. El Mustang no es solo un coche, es el rugido de una era que se atrevió a soñar en grande. En los momentos más críticos de Ford, cuando algunos ejecutivos lo consideraron una locura, el Mustang demostró que las mejores ideas son las que hacen que la gente dude antes de aplaudir. No solo salvó a la compañía, sino que definió lo que significa libertad, rebeldía y pasión en cuatro ruedas. Cada generación del Mustang ha inspirado sueños, historias y miradas de admiración, y quizá un par de envidias. Pero no se trata solo de velocidad o diseño, se trata de lo que representa. La audacia de reinventarse sin perder lo que nos hace únicos. Ese equilibrio perfecto entre la tradición que nos define y la innovación que nos impulsa hacia adelante. Si este video te hizo recordar buenos momentos, acelerar el corazón o simplemente pasarla bien, dale like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video para seguir disfrutando juntos.